Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario, serie Los Ministros del Nuevo Pacto. Título: Embajador de Cristo. Título de la semana: El Hijo, heredero de todas las cosas. Miércoles: llevados hacia adentro. Leer con oración. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo voy, vosotros también estéis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Juan 14, 3, 20. En el transcurso de esta semana esperamos que todos puedan maravillarse con lo importante que es Jesús para el plan, la ejecución y la manifestación de la obra de Dios. En el Evangelio de Juan leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. En griego, el término verbo en este versículo es logos y significa palabra. ¿Para qué sirve una palabra? Para comunicar y expresar algo. Mientras más conversamos, más revelamos quiénes somos. La palabra de Jesús, y Él nos revela a Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Versículo 18. Por un lado, el primer versículo del Evangelio de Juan afirma que la palabra Jesús estaba con Dios, y por otro afirma que Jesús era el Dios. Al mismo tiempo que observamos que Dios Padre y el Hijo son distintos, la Biblia nos revela que son uno solo. El Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre. Además, el Espíritu es la sustantificación del Hijo. Juan 14, 17. De esa manera, ellos coexisten de eternidad a eternidad y participan de una unidad plena que llamamos coinherencia, en la cual habita dentro de uno. Necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación para comprender esa realidad espiritual. Veamos lo que el Señor dijo a sus discípulos en algunos de los pasajes del Evangelio de Juan. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Juan 14, 10. Esto quiere decir que el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. 17:11. El Padre, el Hijo, son uno. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 22. Dios nos está llamando para que participemos de esa unidad maravillosa, a la cual no logramos entender ni explicar con nuestra mente humana. Nosotros podemos ser uno, como el Padre y el Hijo son uno. El Evangelio de Juan además nos revela que el Señor Jesús, como la palabra, se encarnó y habitó entre nosotros, y aquel Verbo, la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 1:14. El original griego de la palabra habitar es tabernaculizar, es decir, armar tienda. Jesús ya existía desde la eternidad pasada. Juan 1:1. Pero solamente reveló a Dios a los hombres cuando Él se descorporificó y descendió a la tierra. Algunas escuelas teológicas definen que Jesús surgió solamente en el momento en el que nació de María. De acuerdo con la Biblia, eso es incorrecto. Lo que Él no tenía en la eternidad era la experiencia de la humanidad. Al sumar su tabernáculo entre los hombres por medio de Jesús, Dios revela que desea habitar con el hombre. Antes de la fundación del mundo, Jesús era el Hijo unigénito, único de Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Sin embargo, después de que Él se encarnó, participó de la humanidad y armó su tienda entre nosotros, su deseo ahora es conducirnos hacia dentro del Padre. Después que Jesús murió y resucitó, su humanidad, su naturaleza humana, adquirida en su encarnación, fue admitida dentro de Dios. Dios Padre lo admitió como Hijo de Dios, y así llegó a ser el Hijo primogénito de Dios, el primero en millares que vendrán posteriormente. ¿Qué necesitamos hacer ahora?
creer y permitir que el Señor Jesús nos conduzca dentro del Padre. Versículos 12, Mateo 16, 24 al 25. Por eso Jesús vino a la tierra como un tabernáculo para hacer la obra de la redención, a fin de insertarnos en él y de esa manera hacernos participar de esa relación perfecta entre él, el Padre y el Espíritu. ¿Podemos imaginar qué es estar dentro de esa tienda? Dentro del Padre, del Hijo y del Espíritu. Eso es verdaderamente la felicidad. Jesús quiere llevarnos a participar de todo eso. Alabado sea el Señor.